Que se encuentra situado en la cadera, forma por sí solo lo que es la cadera. Es un hueso asimétrico porque si lo partimos por la mitad son dos mitades diferentes. El coxal por atrás y por dentro se está articulando con el sacro, hacia adelante con lo mismo con su otro homólogo, con el otro coxal, y hacia abajo y hacia afuera con lo que es la cabeza del fémur. El coxal está constituido por tres piezas óseas, una que es superior y dos que son inferiores. La superior es conocida como ilión, las dos inferiores, una es anterior y la otra es posterior. La anterior, el pubis, y la posterior, el isquión. Para su estudio, el coxal lo vamos a dividir en una cara interna, en la totalidad, tanto ilión y pubis, isquión, y una cara externa, un borde que es superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Muy bien, vamos con la cara externa primero. Con la cara externa. Esta cara externa va a estar dividida en dos partes por una cavidad, una gran cavidad, que es conocida como cavidad cotiloidea o cavidad o cótilo o acetábulo. Este acetábulo está a su alrededor rodeado por una pequeña ceja cotiloide, una ceja cotiloide. Por debajo de esta va a existir una escotadura, bueno, son tres, pero la principal es la que está por debajo. Como está entre el pubis y el isquión, se va a llamar escotadura isquiopubiana. Por esta escotadura va a pasar lo que es los vasos destinados a la cabeza femoral, exacto, los vasos nutricios destinados a la cabeza femoral, pero está cerrado por un pequeño ligamento en estado fresco, que lo convierte en una especie de agujero. Esta cavidad está constituida también en su interior, todo lo que es el trasfondo, en dos partes, en una parte que es lisa, que es articular, y una parte rugosa que no es articular. La parte rugosa que no es articular se la conoce como trasfondo de la cavidad cotiloide. Hasta ahí lo que es la cavidad. Por encima de esta cavidad se va a llamar fosa ilíaca externa. Y por debajo ya vamos a ver que es la cara externa del isquión y la cara externa del pubis. Por encima, fosa ilíaca externa. La fosa ilíaca externa está dividida en tres partes por dos ramas, por dos líneas. Una línea que se dirige desde la espina, desde la escotadura asiática mayor hacia el ángulo antero superior. Esta es la posición anatómica. Desde la escotadura asiática al ángulo antero superior y desde la escotadura asiática mayor hacia el borde superior. En realidad aquí no se les diferencia bien, por eso les pedía otro coxal. Pero va a estar dividida en tres partes. Una parte que es anterior, una que es media y una que es posterior. La que es anterior va a prestar inserción al músculo glúteo menor, la media en el glúteo menor, glúteo mediano, y en la posterior el glúteo mayor. Muy bien, glúteo mayor. Entonces es menor, mediano, mayor. Está ahí. Por encima de la ceja cotiloidea va a existir un pequeño canal o un pequeño surco. Como está por encima de la ceja cotiloidea, va a tomar el nombre de surco supracotiloide. Este surco supracotiloide se va a insertar el músculo, o bueno, el tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo. Por debajo vamos a encontrar lo que era el isquión y el pubis. Vamos de atrás hacia adelante, es decir, isquión, pubis. En la parte más posterior del isquión se va a insertar el músculo semitendinoso. Por debajo y por delante el semimembranoso y el bíceps femoral. Por delante de este el músculo cuadrado femoral, músculo cuadrado femoral. Y por debajo del mismo cuadrado femoral, el músculo obturador, hace mucho calor aquí, obturador externo. Eso es lo que es isquión. Ahora la cara externa del pubis va a prestar inserción al músculo. No, eso es borde inferior. Va a prestar inserción a ¿estudiaron coxal? Sí. Que es inserta en la cara externa del pubis. Primero y segundo, ¿no? Sí. Yo vi que él solo el primero y el segundo. Bueno, si él dice que los tres, él sabe más. Tres. Vamos mal en tu punto. No, yo no sé, ya dijiste los tres. Ustedes sacan mal, no es mi culpa. Hasta ahí todo lo que es cara externa. Vamos con la cara interna. La cara interna, hace mucho calor aquí, la línea
Línea innominada, no tiene nombre, línea innominada, una parte superior y una parte inferior. La parte superior está excavada y se va a llamar fósil de acá, interna. Y por debajo vamos a encontrar una superficie plana y también la cara interna del isquión y la cara interna del pubis. Por encima, fósil ilíaca interna, se inserta el músculo, solo el ilíaco, músculo ilíaco, no es lo mismo. El ilíaco se une después con el psoas mayor para formar el psoas ilíaco, solo el músculo ilíaco. Por debajo de la línea innominada, la superficie plana que ustedes ven aquí, se va a insertar el músculo obturador interno, perfecto. Por detrás de la línea innominada vamos a encontrar esta carilla, que tiene forma de oreja. Como tiene forma de oreja, carilla auricular, que se va a articular con sacro, con las alas del sacro. Y por detrás encontramos esta prominencia, que es la eminencia o prominencia o tubérculo o tuberosidad ilíaca, Por debajo de la inserción del obturador interno vamos a encontrar la cara interna del isquión. Al igual que el isquión por su cara externa va a describir desde atrás hacia adelante. En la parte más posterior se va a insertar el músculo transverso superficial del perineo. Por delante el semimembranoso y por delante el por delante en esta pequeña parte, solo en esta pequeña parte, el músculo obturador. ¿Qué se insertaba acá? El obturador. ¿Qué se insertaba aquí? El obturador externo. Y acá el interno. Entonces si este está aquí, que es por debajo, por acá sería obturador externo también, obturador externo. Encontramos también lo que es este agujero, que este gran agujero es el agujero obturador o agujero isquiopubiano. Isquiopubiano porque lo forma. O sea, sí, pero ¿qué parte es el isquion y el pubis? La cresta ascendente del isquión y del pubis. Rama ascendente del isquion, el cuerpo del isquion, la rama horizontal del pubis y el cuerpo del pubis. ¿Sí? Este canal, en su parte superior, va a presentar un canal, este canal que está aquí, canal ancho, no hay donde perderse. Como está por debajo de la rama horizontal del pubis, se denomina canal subpubiano o canal obturador. Por este canal obturador van a pasar los vasos y los nervios obturadores. ¿Dónde sale la arteria obturadora? ¿Rama de quién es la arteria obturadora? El isquiático. ¿El isquiático? No, el ilíaco. ¿De cuál ilíaco? Interno. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que sale el interno? Sí. Que yo sepa, no existe arteria obturadora. Arteria obturatriz, que es diferente. Arteria obturatriz. ¿Y el nervio obturador? No, ¿de rama de quién es? ¿O de dónde sale? Sí. Plexo lumbar. El agujero obturador presenta dos semicircunferencias, una que es interna y una que es externa. Una interna y una externa. En la interna y la externa va a presentar dos tubérculos, uno que está aquí y el otro que está acá. El tubérculo isquiopúbico interno y el isquiopúbico o isquiopubiano externo. En estos dos tubérculos se va a insertar una membrana, como tapa el agujero obturador, se llama membrana obturatriz, que va a estar perforada por los vasos y nervios obturadores. ¿Está ahí? ¿Sí? Esa es toda la cara interna. Vamos con los bordes. Borde anterior, borde posterior. ¿Cómo sabemos que es el borde posterior? Porque existe esta gran escotadura que es la escotadura asiática mayor, no hay donde perderse. Vamos con el borde anterior. Vamos a describir que el borde anterior tiene una porción vertical y una horizontal, así le escribe el libro. No vamos a tomar en cuenta eso, simplemente vamos a detallar desde arriba hacia abajo y desde atrás hacia adelante. La primera eminencia que tenemos es la eminencia o la espina ilíaca anterosuperior, en la cual se va a insertar el músculo sartorio, tensor de la fascia lata, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen y el ligamento
No. Ligamento. Ligamento inguinal, arco femoral, arco inguinal, ligamento de paucar, ligamento de falopio, cualquiera de esos nombres. Luego de la espina ilíaca anterosuperior tenemos una pequeña escotadura para el paso del nervio femoral cutáneo. Luego otra pequeña eminencia que es la espina ilíaca anteroinferior para la inserción del músculo recto anterior y falta otro. No, se me fue. Recto anterior. Queda tarea. Son dos, no me acuerdo. La siguiente. Luego tenemos otra escotadura. Esta escotadura que está aquí, que es la escotadura para el paso del músculo psoas-ilíaco. Muy bien, paso del músculo psoas-ilíaco. Tenemos después otra eminencia, que es la eminencia iliopectínea. Desde aquí se va a desprender lo que es la cintilla iliopectínea. Anterior a este encontramos la superficie triangular para la inserción del músculo, para la inserción del músculo pectíneo, que está limitada hacia atrás por un pequeño tubérculo. En este hueso no se ve, estaría más o menos por aquí, para el músculo psoas menor, tubérculo del psoas menor, músculo del psoas menor. Por delante de este encontramos la espina del pubis, esto que está aquí, la espina del pubis, para la inserción del ligamento inguinal o arco femoral. Y el último pedacito que queda del pubis en el borde superior se va a insertar el músculo piramidal del abdomen y el músculo recto anterior o recto mayor del abdomen. Ahora, el ligamento inguinal se insertaba desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, es decir, va a ser este. Y la eminencia iliopectínea iba a presentar una expansión desde su origen hacia el ligamento inguinal. Entonces eso hace que se divida en dos partes, todo este espacio, en una parte que es interna y una parte que es externa. La parte que es interna va a ser vascular y la parte que es externa músculo nervioso. La parte de músculo nerviosa van a estar los elementos que ya mencionamos, el músculo psoas-ilíaco, el nervio femoral cutáneo y el nervio, y por encima del psoas-ilíaco el nervio femoral. Y la laguna vascular va a estar solamente formada por lo que es la arteria femoral por fuera y la vena femoral por dentro, y un pequeño ganglio linfático que es conocido como ganglio de Klopp. Hasta ahí el borde anterior. Vamos por el borde posterior. El borde posterior, al igual que el anterior, va a presentar una serie de eminencias y escotaduras. La primera, espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. El libro solamente dice que tiene inserciones musculares y ligamentosas, pues su tarea va a ser buscar cuáles son esos músculos. Después de esta espina ilíaca posterior inferior, vamos a encontrar una gran escotadura, que es la escotadura ciática mayor. La escotadura ciática mayor va a dar paso al músculo piramidal o piriforme de la pelvis, además de vasos glúteos superiores, nervios glúteos superiores, vasos isquiáticos, nervio ciático mayor y los nervios y la arteria pudenda interna, vasos y nervios pudendos internos. Y va a entrar por la ciática. Por aquí salen la arteria y el nervio pudendo interno. Luego encontramos la espina ciática. En el vértice se va a insertar el ligamento sacrociático menor por su parte externa, gémino superior y gémino inferior por su parte interna, el músculo elevador del ano y isquiococcígeo, el isquiococcígeo. Luego otra pequeñita escotadura que es la escotadura ciática menor, por la cual, si por acá salía lo que es la arteria pudenda interna, por acá ingresa la arteria pudenda interna, pero va a dar paso también al deslizamiento del músculo obturador interno, músculo obturador interno. Hasta ahí el borde anterior, vamos al borde superior. El borde superior lo vamos a dividir en dos partes. Esto es anterior, esto es posterior, esto es interno, esto es externo. El borde superior hacia atrás se encontraba lo que es la tuberosidad ilíaca. En la tuberosidad ilíaca se va a insertar de atrás hacia adelante, dorsal largo, luego viene el sacro lumbar, por fuera, dorsal ancho y por dentro, cuadrado lumbar. La parte anterior del borde superior se conoce como cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca tiene dos labios, que tampoco se los diferencia, pero tiene un labio que es interno y un labio que es
externo. En el labio interno se inserta el músculo oblicuo, el transverso del abdomen. En el externo el oblicuo externo u oblicuo mayor. Entre las dos se va a insertar el músculo oblicuo interno u oblicuo menor. Muy bien. Y en el borde inferior se va a insertar en lo que es el pubis, de atrás hacia adelante. Se va a insertar el músculo recto interno y la parte más interna del borde inferior del pubis va a prestar atención a la aponeurosis perineal media y a los cuerpos cavernosos del pene. Nada más. El pubis en su parte anterior presenta esta carilla articular para articularse con lo que es el homólogo y formar lo que es la sínfisis del pubis. Nada más, o sea, todo lo que tiene que ser de coxa. Vamos con el fémur. ¿Alguna pregunta de coxal? Formando por sí solo lo que es la región de la pierna o la región femoral, en lo que a estructura ósea se refiere. Vamos a encontrar que es un hueso largo, por lo tanto presenta un cuerpo, dos extremidades, una extremidad superior o proximal y una inferior o distal. ¿Cómo sabemos de qué lado es el hueso y cuál es la posición anatómica? Pues la cabeza del fémur siempre va a estar dirigida hacia adentro para articularse con la cavidad cotiloidea coxal y formar la articulación coxofemoral. Entonces, vamos a comenzar estudiando el cuerpo del fémur. Esta es la posición anatómica, esto es anterior, esto es posterior. El cuerpo presenta una forma prismática triangular, es decir, una cara anterior, una cara interna y una cara externa. Tres bordes, dos bordes que son anteriores, uno interno y uno externo, no tienen relevancia, y un borde posterior que sí lo tiene porque está supermarcado. La cara anterior, en su parte superior, en sus 3/4 superiores, se inserta el músculo crural, y en el cuarto inferior el músculo subcrural o músculo tensor sinovial de la rodilla. En su cara externa se inserta el vasto externo, que forma el cuádriceps femoral, cuádriceps crural. Y en su cara interna el vasto interno. Vamos con los bordes. Los dos bordes anteriores no tienen importancia, pero el posterior sí. El posterior se lo conoce también como línea áspera del fémur. Hacia abajo se divide en dos ramas divergentes, una que va a cada uno de los cóndilos, al interno y al externo. Y hacia arriba se trifurca en tres ramas divergentes, una que va al trocánter menor, la otra que va al trocánter mayor y la otra que se abre. Hacia abajo, las dos ramas delimitan un espacio triangular que es el espacio popliteo. El borde que es interno siempre está mucho menos marcado debido al paso de la arteria poplitea. El interno. Debido al paso de la arteria poplitea. En cada uno de estos, en esta línea áspera tiene dos labios. Tiene un labio que es externo y un labio que es interno. En el labio externo se inserta el vasto externo, en el labio interno el vasto interno. En el intersticio se insertan los tres aductores y la porción corta del bíceps. Los tres aductores de arriba hacia abajo, el aductor menor o primer aductor, el aductor mediano o segundo aductor o aductor largo, y el tercer aductor o aductor mayor, así como también la porción corta del bíceps. Hacia arriba, decíamos, se divide en tres ramas, una que es interna, una que es interna, una que es media y una que es más externa. La que es interna es la cresta del vasto interno, se inserta el vasto interno. La que es media es la cresta del pectíneo, se inserta el músculo pectíneo. La que es externa es la cresta del glúteo mayor, se inserta el glúteo mayor. Hasta ahí el cuerpo. Vamos con la extremidad superior. Nuevamente posición anatómica, esto es anterior, esto es posterior. La extremidad superior presenta para su estudio 1, 2, 3, 4 elementos. Lo que es la cabeza unida al cuerpo mediante el cuello anatómico, y dos eminencias óseas, una que es superior, que es el trocánter mayor, y una que es inferior, más pequeña, el trocánter menor. Vamos con la cabeza es redondeada, a diferencia del húmero, cuya cabeza simplemente presentaba o se representaba como una semiesfera. En su parte interna y media presenta una fosita, que es la fosita redonda para la inserción del ligamento redondo. Esta cabeza está unida al cuerpo mediante un cuello, que es el cuello anatómico. Este cuello anatómico presenta una cara superior, una cara posterior, una cara anterior y una cara inferior. No vamos a tomar en cuenta más solamente la cara posterior, en donde se va a insertar el ligamento capsular de la articulación de la cadera, nada más. Y las dos eminencias eran el trocánter mayor
y el trocánter menor. El trocánter mayor para ese estudio presenta una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde posterior y un borde anterior. Sí, un borde anterior. En el borde superior se va a insertar el músculo piramidal de la pelvis, en el borde posterior el músculo Glúteo menor. Ya, eso no va a perder la prueba. no, pero tiene que ampliar. Mandó. En el borde anterior se inserta el músculo cuadrado crural, músculo cuadrado crural. En su cara externa presenta una eminencia que es la eminencia o la cresta del glúteo mediano, se inserta el glúteo mediano. En su cara interna va a presentar una cavidad que, como si yo pongo el dedo aquí, se acopla casi que con el dedo, se le denominó cavidad digital. En el fondo de la cavidad digital se inserta el músculo obturador externo. Y por fuera o por dentro, en la periferia, se van a insertar los dos géminos, gémino superior, gémino inferior y el obturador. No es un tendón común. No es un tendón común. Sí, pero se va a insertar solo en el centro el obturador externo. Y en la periferia los músculos gémino superior, gémino inferior y el obturador interno. ¿Sí? Eso es todo el... y trocánter menor. En el trocánter menor se inserta el músculo psoas ilíaco. Vamos a la extremidad inferior. La extremidad inferior presenta dos cóndilos, dos eminencias grandotas, dos cóndilos, un cóndilo externo y un cóndilo interno. Muy bien. Entre ellas una parte que es es ahorcada, que se la conoce como la tróclea del fémur, porque también hay una tróclea en el húmero. Entre los dos cóndilos, hacia su parte posterior, existe una fosa, que es la fosa intercondilo. Estos cóndilos para su estudio presentan 6 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara anterior, una cara externa y caras internas, cara inferior y la cara superior adherida al cuerpo. Lo importante aquí son las caras externas de cada uno de los cóndilos. La cara externa del cóndilo interno va a presentar esta eminencia, que es la eminencia para la inserción del músculo aductor mayor. Y por debajo de esta por debajo y por detrás de esta una pequeña depresión para la inserción del músculo gemelo interno. Y la cara externa del cóndilo externo presenta también una eminencia para la inserción del músculo popliteo y una pequeña depresión aquí y acá para la inserción del músculo gemelo externo, para la inserción del músculo gemelo externo. Bueno, aquí no hay, pero en las caras internas de los cóndilos saben presentar unas pequeñas eminencias que son las eminencias supracondilias, para la inserción de los manojos más internos de cada uno de los gemelos. Y los ligamentos cruzados de la rodilla se insertan el que es anterior en la parte posterior de la tróclea y el que es posterior en la parte anterior. Son cruzados. El que es anterior va hacia atrás y el que es posterior va hacia adelante. Así de sencillo. Eso es todo el fémur, no hay nada más.